Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a profundizar un poco más en el segundo principio Lean, que es el flujo. Lo primero que veremos será la distribución en planta que se corresponde con procesos en flujo. Después hablaremos de la integración de procesos, especialmente para tratar aquellos casos donde dicha integración no es posible o incluso no deseable. Finalmente veremos el punto de vista del Lean respecto a las máquinas y pondremos también algunos ejemplos domésticos. Pues vamos allá. Como dijimos, con el flujo lo que pretendemos es la conexión física de operaciones de valor añadido para generar un movimiento continuo entre ellas. En el pensamiento tradicional se consideraba que agrupar por departamentos o por secciones incrementaba la eficiencia al poner a trabajar juntas personas de una misma especialidad. Esto en la fábrica se traduce en que las máquinas se agrupan por función. Tendríamos, por ejemplo, una primera sección de mecanizado, luego soldadura, taladrado y corte, con almacenes intermedios y rutas variables. Es decir, una pieza podría ir directamente de mecanizado a corte y otra invertir el orden del proceso, es decir, de soldadura a mecanizado. Esta es la configuración típica de un taller, donde no hay flujo porque las secciones trabajan con grandes lotes y stocks intermedios. Cada sección buscará su óptimo local sin tener en cuenta la globalidad. Frente a este tipo de layout, el Lean propone agrupar los procesos por familias de producto y crear líneas de producción con las máquinas en serie. Tendríamos pues varias líneas y, en la medida de lo posible, una sola línea que fuera compatible con todos o al menos varios de los productos a fabricar, lo que se conoce como línea de producción mezclada. En la bibliografía Lean uno puede leer aquello de producto nuevo en línea vieja. Eso está bien como concepto, pero tiene sus limitaciones. Primero de tipo técnico, luego de capacidad y finalmente en función del producto en sí. Por ejemplo, es difícil pensar que dos artículos de tamaños muy distintos puedan pasar por una misma línea y además deberían tener una carga de trabajo parecida. Otra cosa que vemos con este diseño es que hemos reducido almacenes intermedios, es decir, stock, y hemos liberado espacio en el taller. Muy bien, en esta diapositiva vamos a reflexionar un poco más acerca de la creación de flujo, es decir, de la integración de procesos. Me gustaría que pensarais algunos casos donde, por características del producto o de las operaciones a realizar, la conexión de dos procesos se nos complica. Entonces, parad el vídeo, pensadlo y luego contrastamos las respuestas. La integración no siempre será posible cuando los dos procesos a conectar sean de tecnologías que requieran, por ejemplo, de unas condiciones ambientales muy distintas. O si los tiempos de ciclo son muy distintos entre sí. O si tenemos una gran instalación que trabaja para varias líneas. Todavía se complica más el tema si la máquina se necesita en dos fases del proceso. Si quisiéramos linealizar, en este caso la única opción sería duplicar máquinas. Tiempos largos de enfriado, de secado, de rodaje. En general, pruebas de cualquier tipo normalmente implican tener el producto parado y con el siguiente proceso en espera. Finalmente, si hay alguna parte del proceso externalizado, evidentemente se rompe el flujo. Con estos ejemplos supongo que os habréis dado cuenta de que existen unos inconvenientes importantes a la hora de linealizar, ya que toda máquina que se incorpora a una línea se especializa en sus productos. Por ejemplo, hemos dicho que máquinas con tiempos de ciclo muy distintos quizás no conviene integrarlas. ¿Qué pasa si lo hacemos? Pues que esta máquina tendrá una menor ocupación porque, pudiendo trabajar para varias líneas, ahora está destinada a una sola. Y si cada línea necesita una máquina de cada, se incrementa el inmovilizado, lo cual será rentable solo si los volúmenes de producción son elevados. Luego se pierde flexibilidad porque una misma máquina se destina potencialmente a menos referencias e implica definir rutas concretas. Y muy importante también, las máquinas incorporadas a una línea deberán tener una muy alta eficiencia, porque un paro en una máquina integrada genera un paro en toda la línea y de todos sus trabajadores asignados. En cambio, si esta máquina está aislada con stocks intermedios, el problema está mucho más localizado. Aquí es donde se manifiesta que el Lean es más exigente, necesita máquinas más flexibles y también recuperar esa flexibilidad que perdemos por especializar máquinas. Esta vuelta a la flexibilidad, el Lean la conseguirá gracias a la reducción de los tiempos de cambio.
Esto ya lo veremos más adelante en su momento. Concluimos pues que la configuración en línea es más productiva, pero exige unas condiciones y si estas no se cumplen, pues puede ser preferible la configuración Job Shop o un escenario intermedio. Bueno, en esta última diapositiva vamos a hablar de las máquinas Lean. La metodología lo que le pedirá a las máquinas es poder trabajar según sus principios, es decir, que permitan el flujo, que sean sencillas, es decir, que hagan bien, con alta eficiencia, pocas operaciones, fáciles de poner en marcha, de limpiar, de mantener e incluso de mover. Y muy importante, que utilicen tecnología probada y que sean máquinas lo más estándar posible. No queremos inventos que puedan fallar en nuestra línea de producción. Queremos unas máquinas que sean todo lo contrario a grandes instalaciones, aisladas, que trabajan con grandes lotes y con una lógica push. Esta tipología de máquinas en el mundo Lean se conocen como grandes catedrales y son unos monstruos bastante más feos que el Duomo bajo la cúpula de Brunelleschi. Bien, para terminar este capítulo, me gustaría que pensarais en los electrodomésticos caseros, y si estos son Lean, o si más bien funcionan como grandes catedrales. Paramos el vídeo un momento, y luego veremos ejemplos de ambos casos. Bueno, pues una lavadora o un lavavajillas no permite el flujo, y están diseñados para trabajar con grandes lotes, y tienen un tiempo de proceso bastante largo. Fijaos que si existiera una lavadora en línea con un flujo pieza a pieza, no sería necesario tener tanta ropa. Con el diseño actual tenemos que esperar a tener un determinado número de prendas sucias para llenar la capacidad de la lavadora, lo que implica tener prendas limpias mientras tanto. Con un aparato más sencillo que permitiera un lavado diario, en el óptimo, con 2 prendas de cada sería suficiente, una la que llevamos encima y otra en el proceso de lavado y secado. Por lo tanto, una lavadora vendría a ser algo así como una gran catedral doméstica. Por cierto, un ejercicio también muy interesante es ir a vuestro armario y tratar de recordar la última vez que os pusisteis cada prenda. La ropa que no lleváis encima es stock, y si no os la ponéis casi nunca, es un stock obsoleto. Y luego el armario no deja de ser una especie de almacén. Con menos ropa, el armario también puede ser más pequeño, y por lo tanto más barato, pero también más fácil de mover, más rápido de limpiar, etc. Aquí no pretendo tanto remover conciencias como que se entiendan bien los conceptos. Y ahora vamos con los electrodomésticos que son algo más lean. Su diseño tampoco es el más óptimo, pero veamos a ver. Un microondas, una máquina de café o una tostadora. Son máquinas más pequeñas, más manejables, más flexibles, más rápidas. En el caso, por ejemplo, de la tostadora, sería más lean una versión donde la tostada se pudiera mover, con una entrada, un pequeño túnel y una salida, como un horno industrial de alimentación en miniatura. Pues muy bien, con esto concluimos la sesión de hoy, esperando que haya quedado más claro todo lo referente al flujo. En el próximo vídeo hablaremos del siguiente principio Lean básico, que es el método pull. Os espero allí. Un saludo.